Hola, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Fórmula 123, donde hablamos de claves de la Fórmula 1 y de algunas de las empresas más exitosas de muchos sectores para que consigas un equipo 100K, un equipo que factura 100.000 euros por cada persona de tu equipo. Aunque seas autónomo, porque como siempre digo, aunque seas autónomo también tienes equipo. Hoy vamos a hablar de 3 ejemplos por los que tu empresa puede necesitar un nuevo tipo de equipo. Soy Isaac Prada, me encanta que estés aquí, vamos allá con el contenido. He preparado una lista de ejemplos concretos, reales, que yo he vivido de por qué tu empresa puede necesitar un nuevo tipo de equipo. Fíjate, lo primero es qué es un nuevo tipo de equipo y por qué es importante. Me meto en más detalle en esto en otro de mis vídeos. Si entras en mi canal de YouTube, puedes buscar, si ya está publicado a estas alturas, cuando veas este vídeo, y si no, estará en unos pocos días, ¿por qué tu empresa puede necesitar un nuevo tipo de equipo? Si buscas este título, ¿por qué tu empresa puede necesitar un nuevo tipo de equipo?, encontrarás ese vídeo. Pero voy a darte el repaso general para que te sirva este contenido también y para que no te pierdas en la introducción. En Estados Unidos, las microempresas, empresas, ya sabes, de menos de 10 trabajadores, menos de 2 millones de euros en el caso de Europa de facturación, son 4 veces más productivas que las empresas no solo españolas, sino la media europea, o sea, también empresas francesas, alemanas, inglesas. Y esto es fundamentalmente porque aprovechan al máximo los nuevos tipos de organización. Así que son 4 veces más productivas en ventas por trabajador, ventas por cada uno de sus trabajadores. Si venden 1 millón y tienen 10 trabajadores, pues eso sería un equipo 100K, 100.000 euros por trabajador. Bueno, pues son 4 veces más. Es el tramo, el tipo de empresa en el que más diferencial hay de productividad por trabajador y es fundamentalmente porque aprovechan los nuevos tipos de organización. Ese es uno de los principales motivos por los que pueden crecer, por los que pueden vender más. ¿Cuáles son los nuevos tipos de empresas? Los nuevos tipos de equipo para las empresas. Hay 4 fundamentales y se pueden mezclar. Ya ves que no son tipos distintos, sino que son distintas características y a veces un equipo puede tener varias de ellas, puede tener todas, puede tener solo algunas, sobre todo, pueden ser equipos híbridos. Hay 4 fundamentales y es desde la delegación dentro de tu equipo o subcontratación hacia afuera. Puedes tener equipos pequeños y ágiles, como por ejemplo proponen metodologías Scrum dentro de tu empresa, equipos más pequeños, como hablo en otros de mis contenidos, de 5 a 9 personas, por qué todas las ventajas que tienen esos equipos para hacer proyectos concretos. A lo mejor tu empresa ya son 5, 6, 7, 8 personas. Equipos virtuales, es decir, que trabajen a distancia, que teletrabajen, como hemos aprendido a hacer todos. Yo ya llevaba bastantes años, pero como han aprendido la mayor parte de las empresas a hacer por el COVID, bueno, pues equipos virtuales que sean propios de la empresa o, lo más interesante, una tendencia que va a ser muy potente en el futuro, lo que yo llamo talento global, es que cuentes con equipos virtuales que no son de tu empresa 100%, que no son trabajadores contratados en tu empresa de 8 a 5 de periodo indefinido, sino que son equipos virtuales de trabajadores súper cualificados para ayudarte a acelerar en un área en concreto. Ya veremos en detalle, pero para programar una pasarela de pagos, para darle una vuelta a tu página web, a tu comercio electrónico, para hacer cosas que tú no sepas hacer, que no vayas a hacer internamente porque no sea algo estratégico que quieras mantener dentro de la empresa y que necesites alguien muy bueno que no te podrías permitir, es como contratar a Cristiano Ronaldo para un partido o a Leo Messi, pues que no te podrías permitir tenerles de manera permanente, pero sí necesitas su empujón para acelerar, para crecer, para llegar a cosas más ambiciosas. El tercer tipo de nuevo equipo es alianza estratégica. Alianzas estratégicas, lo que el libro que dio origen al término ágil, de las metodologías ágiles, un libro de los 90 que se llamaba Competidores ágiles y organizaciones virtuales, bueno, pues de ahí tomaron el nombre de ágiles. Pues las organizaciones virtuales son conjuntos de empresas, como si pensaras en una UTE, Unión Temporal de Empresas, para hacer una autopista, pero esto es a otro nivel, para proyectos tecnológicos, para proyectos típicamente de empresas más pequeñas, no es hacer una autopista con peaje. Bueno, pues organizaciones virtuales, alianzas estratégicas entre empresas, que ya no es un equipo al que contratas puntualmente, sino que es una empresa. No es un equipo de freelance, de profesionales autónomos que aglutinas, que te ayudan para hacer un proyecto, sino que es una unión con otra empresa estratégica. Te daré algún ejemplo de cómo lo hice yo en varios de los proyectos que hicimos en nuestra empresa de ingeniería. Y esos son los 4 tipos de posibles
esquemas de equipo, algunos ya existían, otros van a sufrir un acelerón brutal como los equipos virtuales externos, pero fundamentalmente es delegar o subcontratar fuera de la empresa, simplemente un proveedor que te haga algún desarrollo tecnológico, pensarlo a un nivel de alianza estratégica, que es cuando hay más unión entre los sistemas de las dos empresas, entre incluso las bases de datos, los CRMs, los sistemas informáticos que utilizan, no simplemente es que le pides un proyecto llave en mano, te lo da como un proveedor al que subcontratas y ya está. El tercer tipo de equipos son equipos virtuales, que pueden ser tanto tuyos de tu empresa como equipos externos que contrates, equipos de freelance que contrates puntualmente para un proyecto, para darte un acelerón, para ser un acelerador, o equipos pequeños dentro de tu empresa que a lo mejor tienes un equipo de 10 personas, pero para determinados proyectos es mejor que lo hagas con equipos de 5 personas, con equipos de 6 personas, quizás si eres una empresa más grande que no tengas todo tu equipo para un proyecto, sino que dividas el proyecto en subproyectos y lo ataques con proyectos más pequeños. Esto es lo que te cuento, como te decía en otro de mis vídeos del canal de YouTube también, en el que hablo de las ventajas de los equipos pequeños. Bueno, pues ahora voy a meterme en los 3 ejemplos reales que pueden ayudarte a ti a ver cómo aprovechar los nuevos tipos de equipo es fundamental y por qué las empresas americanas, sobre todo del sector industrial, del sector tecnologías de la información, del sector tecnológico en general o del sector profesionales cualificados, como abogados, ingenieros, profesionales muy concretos, arquitectos, cómo han conseguido aprovechar este esquema de nueva organización para conseguir multiplicar por 4 su productividad. La productividad promedio de una microempresa de menos de 10 trabajadores en la Unión Europea es del entorno de 60.000-70.000 euros por trabajador. Si tienes 5 trabajadores, pues 60.000 euros por los 5 trabajadores, 300.000 euros, esa es la facturación promedio del 70% de las empresas, de hecho no la facturación promedio, sino el techo de facturación. El 70% de las pymes españolas están por debajo de 300.000. Bueno, pues las empresas que tienen menos de 10 trabajadores tienen una facturación promedio de 60.000-70.000. Cuando pasas a una empresa pequeña, que es de 10 a 50, ya tienes una facturación de alrededor de 210.000 y cuando pasas a una empresa mediana, de más de 50 trabajadores, tienes una facturación de 280 a 290.000 euros por trabajador. Por eso yo hablo de equipos 100K, porque fundamentalmente me centro en que las microempresas den ese salto cualitativo a 100.000 euros por trabajador y luego de ahí en adelante, por supuesto. Fíjate que en las empresas americanas la facturación promedio por trabajador en las microempresas es de casi 400.000 euros, casi 4 veces más que en las empresas europeas y españolas. Y eso es fundamentalmente, entre otras cosas, uno de los pilares fundamentales, una de las razones principales, es por los nuevos esquemas de organización. Fíjate que en uno de los informes al que me refiero muy habitualmente, porque de todo lo que he consultado, de todo lo que he analizado, es el que más me gusta, el más completo, el más extenso, el que creo que analiza mejor los impactos del COVID en todo tipo de sectores, en la economía en general, en todo tipo de empresas, es el de la consultora McKinsey, la consultora de estrategia, que hizo la primera versión completa en julio del año pasado, de 2020, y lo va actualizando periódicamente. Tiene algunos informes maravillosos sobre el futuro del trabajo, las perspectivas de la formación de los trabajadores en el futuro, y uno de los pilares fundamentales que está por debajo de todo esto es el de los nuevos equipos, nuevas maneras de organizarse. Y en concreto, analiza varios puntos y da como algunas de las ventajas fundamentales que para las nuevas empresas o para las empresas que se adapten a esta nueva organización van a ser capaces de tomar decisiones más rápido, van a tener reuniones, aunque sean virtuales, más rápido, con menos de 9 personas, para que sea más ágil, sin PowerPoint, para tomar decisiones, no para pensar y elucubrar, sino para tomar decisiones en las reuniones. Bueno, pues al final eso es lo que te permite tener además más flexibilidad, más autonomía, equipos que sean multifuncionales, equipos con personas como un comando de acción rápida, como siempre digo, pues hay el personal que es el más experto en explosivos, el francotirador, me perdonas el ejemplo de guerra, pero al final creo que se entiende muy bien, el francotirador, el médico, el experto en explosivos, bueno, pues tienes que tener expertos en cada uno de los equipos que hagas, tienen que estar los distintos especialistas que necesites, al final te permite más autonomía, más flexibilidad, reformar los equipos, hacer nuevos equipos cuando cambien los proyectos o cuando cambien las necesidades. Cada proyecto está orientado a un apartado del problema en concreto. No necesitas project managers, necesitas más gestores de producto y menos gestores de proyecto porque el propio equipo se organiza a nivel planificación, plazos, objetivos, alineamiento, transparencia, coordinación, se
alinean muchísimo más, se organizan muchísimo más porque son mucho más pequeños. Bueno, pues todo eso es lo que va a permitir cumplir las 3 variables competitivas hoy más importantes, que son velocidad de respuesta, claridad absoluta en las prioridades y alineamiento de todo el equipo y creatividad. Esas son las 3 variables competitivas fundamentales para las que estos nuevas maneras de organizarse, nuevos equipos, te van a ayudar. En concreto, voy a contarte ahora 3 ejemplos de cómo lo viví yo, en mi caso particular, en mi experiencia tanto en mi empresa como antes de tener la empresa, y te cuento ejemplos reales de distintos proyectos o de distintas etapas de mi experiencia personal para que te ayuden a ti a ver cómo aplicarlo a tu empresa en concreto. Fíjate, el primero fue de cuando trabajé como ingeniero 2 temporadas en el equipo Renault de Fórmula 1. Trabajé en la Fórmula 1, en el departamento de investigación y desarrollo del equipo Renault en Inglaterra, en Enstone, en la época en la que además corría Fernando Alonso, así que fue maravilloso poder compartir, tener la suerte de poder estar allí en el equipo en esa época tan maravillosa en la que ganábamos prácticamente todo, ganamos el título de pilotos, ganábamos el título de constructores y muchas de las carreras de la temporada. Bueno, pues si ya era competitiva la Fórmula 1, me ayudó para vivirla todavía en un momento más competitivo en el que estábamos peleando por el título, primero con McLaren en 2005, luego con Ferrari en 2006. Y en la Fórmula 1, una de las cosas que aprendí es que el equipo, por mucho que haya tecnologías propietarias, por mucho que haya secreto industrial, en la Fórmula 1 no se patenta nada, todo es secreto industrial, bueno, pues al final en la Fórmula 1 se aboga mucho más, la estrategia es mucho más por estar constantemente buscando aliados estratégicos clave, proveedores tecnológicos clave, por ejemplo, de nuevos materiales para elementos de la suspensión, de nuevos materiales para el coche, de nuevas tecnologías de sensorización, de nuevas tecnologías electrónicas para distintos componentes del coche, por ejemplo, de algunos elementos que hacíamos como análisis espectral y análisis del ruido de otros coches para ver a qué revoluciones iba su motor, cuando en 2005-2006 aquello era crítico. Bueno, pues al final es el objetivo de no intentar desarrollar esas tecnologías dentro de tu empresa, dentro de tu organización, in-house, sino al final buscar proveedores estratégicos que ya han hecho ese proceso, que te van a acelerar muchísimo más, que te van a poner, es casi como copiarle al más listo de la clase. Bueno, pues esto es ponerte al nivel de los mejores porque eliges proveedores estratégicos clave que se convierten en aliados, no son proveedores, son algo más que proveedores, son aliados estratégicos de tu proyecto para que tengas el acceso a las tecnologías más avanzadas. Y una de las claves que tienes que saber hacer es saber elegir esos proveedores, saber ver qué tecnologías hay por ahí, lo que se llama la vigilancia tecnológica, saber elegir a los proveedores, saber establecer los acuerdos con ellos que sean muy buenos para ellos, muy buenos para ti, para evidentemente evitar que se vayan con esa tecnología a otro equipo, que otro equipo se pueda aprovechar de lo que hayáis hecho en conjunto y además cómo saber exprimirlo al máximo para ese proyecto y para proyectos más adelante, para tener esa estrategia, esa alianza estratégica formada, bien fundamentada para futuros proyectos. Y muchas veces, como las necesidades son tan cambiantes, no es algo de formar una unión estratégica, una alianza estratégica y pensar que vas a estar 10 o 15 años colaborando, no. Va a ser más bien que a lo mejor colaboras un año para un proyecto, luego estás un año sin colaborar, vuelves a colaborar, estás 2 años o 5 años sin colaborar, luego vuelves otra vez porque necesitas una nueva tecnología que han desarrollado, pero al final tener esa relación establecida, tenerlo todo previsto antes, todo preparado antes, para que cuando necesites colaborar sea mucho más rápido con ellos. ¿A qué me refiero con tenerlo preparado antes? Pues ya tener claro cuáles son los principios de acuerdo, cuáles son los esquemas que vas a poner, digamos, para los acuerdos que vayas a alcanzar. Incluso, si es una colaboración más recurrente, a lo mejor ya el acceso a las bases de datos, el acceso a los sistemas de información, a la información o los datos que necesites de uno y de otro para que sea mucho más fluido, para que en cuanto des el pistoletazo de salida y penséis que lo mejor es volver a activar esa alianza estratégica, esté casi como un contrato de teléfono móvil que llamas y te lo activan al momento de nuevo y habías tenido suspendido 6 meses porque estabas en el extranjero. Esa es la idea de una alianza estratégica bien fundamentada. No es volver a negociar otra vez, volver a ver cómo coordinarte otra vez, porque si no eso te hace perder tanto tiempo que ralentiza mucho las ventajas de tener la alianza estratégica. Ese es el primero de los ejemplos. Fíjate que el segundo de los ejemplos que hoy quería compartir contigo es cuando después de este ejemplo que te decía de la Fórmula 1 y de montar mi empresa de ingeniería, una de las líneas de negocio que lancé fue la línea de negocio de formación ejecutiva, como estos vídeos que estoy compartiendo contigo ahora en mi canal de YouTube o en cualquiera de las redes por las que me sigas. Bueno, pues en ese momento lo que hice cuando empecé a formarme en crear cursos online de formación ejecutiva de lo que yo trabajaba,
sobre productividad, sobre gestión de empresas, sobre equipos 100K, gestión de equipos, con lo que yo había aprendido en la Fórmula 1 y en mi experiencia en mi empresa y las empresas con las que lo había compartido ya. Bueno, pues al final cuando empecé primero haciendo un desarrollo en eventos presenciales, empezamos trabajando con empresas como Iberdrola, como Banco Santander, como Bosch, pero luego vi el potencial de hacerlo online, de hacer los cursos online, de llegar a muchas más personas, a muchas más empresas en mi caso. Y en ese momento, después de formarme y de hacer alguna primera prueba, quería hacer un primer lanzamiento a mayor escala para lo que para mí era mayor escala en ese momento. Pero quería hacer un primer lanzamiento a mayor escala. Y para eso, fundamentalmente, necesitaba vídeos promocionales muchísimo más profesionales, el copy, la escritura, el texto que utilizaba en mis anuncios, en mis correos electrónicos, en mi comunicación de marketing, mucho más avanzada. No era algo que pudiera seguir haciendo yo como hasta ese momento. Necesitaba a alguien que me gestionara el tráfico en redes sociales que yo no sabía hacer. Me había formado y técnicamente sabía hacerlo. Sí, como sabes conducir un coche de Fórmula 1 porque has visto un par de vídeos en YouTube y te sabes toda la teoría, pero luego te subes y te das contra el muro. Así que una cosa es conocer la teoría y otra cosa saber hacerlo y otra cosa saber hacerlo al nivel de los mejores. Por eso en ese momento tenía dos opciones. Yo podía empezar a contratar gente y obviamente no podía contratar a la mejor gente en cada uno de los aspectos para edición de vídeos y preparación de los vídeos promocionales. No solo era editar vídeos, sino hacer vídeos como en ese momento empezaban a hacerse para las redes sociales y para la venta de formación ejecutiva, que eran vídeos de muchísima calidad. Lo ves y es casi como un anuncio de Netflix o de cualquier gran multinacional que te puedas imaginar. Evidentemente vídeos mucho más cortitos y con un contenido muy concreto. Bueno, pues tanto la escritura persuasiva como la gestión del tráfico como los vídeos podía haber contratado gente para hacerlo en mi empresa y haberles tenido de 8 a 5 trabajando durante un tiempo. Bueno, pues eso era económicamente imposible, porque al final los costes fijos no me hubiera permitido contratar a los mejores y además era algo que yo necesitaba puntualmente y luego se quedaba montado y a lo mejor no necesitaba el mismo nivel de dedicación para el futuro, no sabía si iba a salir bien, si iba a salir mal, si mi estrategia de empresa iba a seguir por ese camino o a qué nivel iba a poder escalarlo. Por tanto, la flexibilidad de poder probar nuevos nichos, nuevos productos, nuevas líneas de negocio mucho más rápido con los mejores, te va a llevar mucho menos tiempo, mucha menos inversión, porque no vas a tener que tener al equipo como un coste fijo y además vas a poder contar con los mejores. Y yo en ese caso contraté a la mejor copy que conocía Maider Tomasena, una copy maravillosa, que había hecho el copy y proyectos de copy, por ejemplo, para marcas tan potentes como IKEA. Bueno, pues eso es contar con los mejores, eso es contar con el Cristiano Ronaldo del momento para tu equipo, para jugar contigo la final regional con tu equipo del pueblo. Bueno, pues eso es lo mismo que yo hice en ese momento y decidí optar por esa estrategia. Para edición de vídeos conté con una persona que tenía muchísima experiencia para una de las mayores plataformas de formación online que estaba creciendo muchísimo en ese momento, Hotmart, y para la parte de gestión de tráfico conté con una de las personas que había formado pues uno de los mayores expertos en ese momento en tráfico online, que estaba formando a un montón de personas en eso que empezaba a ser una tendencia que estaba explotando, gestor de tráfico online, traffickers, pues al final contraté a una persona, Elvia, maravillosa para esa parte. Y al final eso me sirvió para poder hacer algo a mucha mayor escala, en mucho menos tiempo, con ¿una inversión importante? Sí, pero con mucha menos inversión a medio plazo de lo que hubiera supuesto contratar a esas personas y además sin la sensación de tener que darle estabilidad a esas personas durante 6 meses o un año, que era algo que yo no sabía si podía garantizar, porque no sabía si iba a tener suficiente negocio, suficiente venta, suficiente facturación como para poder tener una plantilla fija durante un tiempo. Es poder contar con los mejores para acelerar muchísimo los resultados, para ser mucho más flexible, para contar con ellos puntualmente para un tiempo y luego ya está, no tienes que seguir pagando el sueldo de Messi o de Ronaldo para el siguiente partido. Bueno, pues al final ese era el ejemplo de lo que me permitió mucho más rápido y con una inversión muy contenida tener un nivel como el que tenían empresas mucho más grandes que yo en ese momento. Y el tercer ejemplo que quería compartir contigo es el que pusimos en práctica en uno de los mayores proyectos que hicimos como empresa de ingeniería, lo puedes ver por internet. Quizá si vives en la zona de Madrid, lo hayas conocido, incluso si estás en España, quizá has visto las promociones o las veces que hemos salido en programas en televisión, o has visto la publicidad, o lo has ido a ver, a vivir y a probar con tu familia, que eso es lo que realmente marca la diferencia, no solo verlo desde fuera, que es el túnel de viento de Madrid Fly. Túnel de viento en Las Rozas de Madrid, a unos 20 kilómetros de Madrid, y un túnel de viento, básicamente, si no lo conoces, es un edificio bastante considerable, con un cilindro de cristal. Cuando entras es lo que más
ves en el centro del edificio un cilindro de cristal enorme en el que hay una corriente de aire tan potente como la que mueve una turbina de un avión comercial y básicamente sirve para que te puedas meter y volar, experimentar la misma sensación, casi la misma sensación que cuando te tiras en paracaídas. Bueno, pues al final es aprender a volar en un entorno 100% seguro, con un monitor. Bueno, pues el túnel de viento de Madrid Fly, puedes buscarlo en Google y ahí verás las imágenes y las dimensiones. Fue un proyecto de ingeniería de casi 7 millones de euros y cuando nos lo propusieron, éramos una empresa pequeñita. Teníamos quizá 4 o 5 ingenieros, además estábamos en ese momento con otros socios de los que al final nos separamos porque al final tuvimos visiones estratégicas diferentes y en ese momento cuando me llamaron la primera vez y me dijeron, bueno, hemos visto que eres ingeniero, que has estado en Fórmula 1, bueno, que conoces muchas tecnologías y somos pues un grupo que está intentando traerse a España esto que ya existe en otros países, que empezaba a existir desde hacía más años en Estados Unidos, en Europa empezaba en Inglaterra, en algunos otros países, pero todavía era algo muy incipiente esto de esas instalaciones grandes para aprender a volar. Y al final lo que querían era comparar si básicamente para ellos era más rentable comprar un túnel hecho de algún fabricante o intentar hacer uno con tecnología 100% made in Spain, 100% marca España, 100% español. Bueno, pues básicamente contactaron conmigo y me dijeron, bueno, ¿y tú te lanzarías? Y yo tuve muchísimas dudas, porque al final era un proyecto de muchísima envergadura, empecé a ver las patentes, la tecnología y al final es algo que evidentemente para nosotros iba a ser un primer prototipo. Quizá un segundo prototipo, porque hicimos un prototipo a escala, pero al final iba a ser el primero que hacíamos. Evidentemente teníamos experiencia, habíamos hecho este proyecto, proyectos de simulaciones aerodinámicas, pero a esta escala no habíamos hecho nada todavía y por tanto era el primer gran proyecto. Podíamos tener todas las garantías que quisiéramos con proyectos intermedios, con pruebas, con simulaciones, pero al final no dejaba de ser el primer túnel que íbamos a hacer de esta nueva tecnología, de esta, bueno, pues cosa tan grande que nos proponían. Y en ese momento me planteé que con el equipo pequeño, que éramos todavía empezando en nuestra empresa de ingeniería, aprendiendo mucho más de montar negocios que de tecnología, pues al final quizá no era el momento, quizá no tenía la capacidad, quizá no podíamos lanzarnos algo tan grande. Bueno, pues al final tenía dos opciones como en tantas ocasiones tienes en tu empresa. Dos opciones que son, una, la fácil, decir que no haces nada y que sigues haciendo lo que estabas haciendo en ese momento, o dos, lanzarte a ver cómo puedes hacer ese proyecto, cómo puedes tener más herramientas, más posibilidades, mejor equipo para poder llegar a algo que te parecía tan ambicioso, que parecía que era imposible o que las empresas de la competencia que lo hacen son mucho más grandes. En nuestro caso, en ese momento, fundamentalmente, una empresa alemana, una empresa americana y alguna empresa de Europa del Este, que eran empresas más grandes, con más experiencia, con más equipo, con más años de trayectoria que nosotros. Y sin embargo, dijimos que sí. Dijimos que sí, pero teníamos que montar el equipo y el equipo no podía ser 100% interno nuestro porque además eran proyectos de mucho periodo de maduración hasta que conseguíamos el inversor final, hasta que conseguíamos el préstamo del banco que necesitamos por aproximadamente, bueno, pues por una parte importante del presupuesto. Luego, el terreno donde lo íbamos a hacer era una licitación pública, ya sabes cómo son las licitaciones públicas, es un plazo súper incierto y al final nosotros no podíamos dimensionar el equipo para eso si no íbamos a hacer otros proyectos del mismo calibre. Por eso, para tener esa flexibilidad, esa autonomía, esa rapidez y el poder llegar a hacer esos proyectos tan grandes, nos lanzamos a una nueva manera de organizarnos y, en concreto, buscando equipos que nos pudieran ayudar como una alianza estratégica. Por ejemplo, aparte de los típicos proveedores de equipos concretos, pero teníamos una parte con el proveedor de ventiladores con el que unimos tanto nuestro sistema de información y de datos que ellos diseñaban con lo que nosotros simulábamos, nosotros les pasábamos los datos, ellos simulaban sobre eso y al final podíamos hacer un diseño ad hoc para nuestro proyecto y también con el equipo de estructuras, además de con otros equipos puntuales, pero fundamentalmente con el equipo que diseñó el ventilador, con el equipo que diseñaba las estructuras. Y con ellos nos pudimos lanzar a otros proyectos más grandes en el futuro. Después de haber hecho ese proyecto, nos pudimos lanzar a cosas que no hubiéramos pensado hacer en el momento anterior o si no hubiéramos dicho que sí a ese proyecto. Por eso, en ese momento, gracias a ese nuevo tipo de organización, de equipo flexible, de organización ágil, de casi nos convertimos en una empresa virtualmente con esos otros equipos para ese proyecto y con el equipo de ventiladores y de estructuras nos lanzamos para otros posibles proyectos de túneles, con el equipo de estructuras para otros proyectos incluso diferentes al proyecto de túnel, pero mucho más grandes de lo que hubiéramos hecho nosotros, o en áreas
de experiencia que estaban rozando lo que nosotros sabíamos hacer, pero en lo que no éramos expertos. Podíamos haber intentado contratar gente, pero con ellos acelerábamos, atajábamos, llegábamos mucho más rápido, teníamos una relación muy fluida, les conocíamos, confiábamos plenamente en ellos, nosotros sabíamos lo que hacíamos bien, ellos sabían lo que hacían bien y conjuntamente, 1 más 1, sumaban mucho más que 2. Así que esas son 3 de los ejemplos, el ejemplo de Fórmula 1, el ejemplo de mi lanzamiento del producto virtual, del infoproducto, del producto de formación ejecutiva y el proyecto del túnel de viento de Madrid Fly, en los que tener esa mentalidad de los nuevos tipos de organización que van a ser fundamentales en esa nueva normalidad que ninguno sabemos muy bien cómo va a ser, es clave que conozcas estos equipos para que veas cómo los puedes aprovechar en tu empresa. Voy a darte, para terminar, como siempre me gusta terminar dándote algo accionable, algo que hacer para aplicar este contenido, voy a proponerte un primer paso y es que pienses si estás en alguno de estos 3 casos, porque estos 3 casos son los momentos fundamentales en los que necesitas repensar tu equipo, en los que necesitas un New Team, si te acuerdas de Oliver y Benji, de la serie de los 90, que me encantaba, era una serie que me tenía en tensión cuando llegaba a casa del colegio y era la hora, no sé si era las 8:30 o las 9 de la noche, o las 9 de la noche, pues al final estaba en tensión. Bueno, mi madre se ponía nerviosa cuando me veía porque estaba con esa tensión que daban los capítulos de esos partidos que no acababan nunca, de ese campo esférico. Bueno, pues al final el New Team, el nuevo equipo de Oliver y Benji, esto es lo mismo. ¿Qué nuevo equipo, qué New Team necesitas en tu empresa? Si estás en uno de estos casos, es especialmente cuando necesitas repensar tu organización. Y es, 1, si tu equipo está creciendo mucho, y quieres controlar tus costes fijos y seguir siendo flexible, porque contratar es la solución fácil, pero a veces no es la mejor solución. Es una solución muy buena en muchos casos, pero no es la única y necesitas conocer otras herramientas para ver cuál es la mejor para tu situación. 2, si estás empezando en tu empresa y quieres tener la estructura más óptima. Si estás empezando y quieres tener desde el principio la estructura más óptima, ficharías 100% a todos los Cristiano Ronaldo y a todos los mejores jugadores, o prefieres ser como una selección de fútbol que solo los tiene agrupados para el Mundial y la Eurocopa, pero no tiene que pagarles todo el resto del tiempo. Y 3, si quieres optar a hacer cosas más grandes, más ambiciosas, quizá más difíciles técnicamente en el entorno industrial o en el entorno de tecnología en el que te muevas, bueno, pues si quieres optar a hacer cosas más grandes o ambiciosas de las que estrictamente, de las que matemáticamente, de las que con sentido común podrías hacer con tu tamaño y tus capacidades, bueno, pues para tener esa pequeña locura de lanzarte a cosas más grandes, que es lo que más va a hacer crecer tu empresa, el tener una nueva estructura con equipos ágiles, con equipos virtuales, flexibles, con equipos de otras organizaciones, con alianzas estratégicas, es una de las herramientas fundamentales que en cualquiera de estos 3 casos te va a ayudar a empezar a subir tu productividad y, más que subir, empezar a multiplicarla. ¿Te acuerdas de cuánto más eran productivas las microempresas americanas por trabajador que las empresas no solo españolas sino europeas? 4 veces más. Si quieres estar más cerca de eso y más cerca de un equipo 100K, te animo a que pienses en cómo aplicar esto del New Team, de los nuevos tipos de equipo, para tu empresa desde hoy.